Bueno, como decía don Rafa, hoy llegamos al final de esta serie, que espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Si se perdieron alguna de las prédicas, como para poder llevar el hilo, están en las plataformas donde la juventud las sube entre semana. Pero quisiera hoy que tomemos un momentito para empezar meditando en un versículo. Es otro salmo, hoy andamos muy con los salmos. Salmo 119, 35, dice: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Y creo que esto engloba de una manera muy linda cuál es el corazón de esta serie. El hecho de que nosotros de verdad vivamos felices en hacer la voluntad de nuestro Padre. Felices en tener esa relación cercana, íntima, sana, estable con nuestro Padre Celestial. Y me gustaría que los que quieran, hoy podamos repetir juntos este versículo como una oración, como algo que estamos haciendo para preparar nuestro corazón para recibir de la palabra del Señor. Amén. Ahí está en pantalla, podemos leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Señor, yo te quiero pedir que en esta mañana nos permitas abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Que hoy seamos tierra fértil, Señor, para la semilla de tu verdad. Que podamos, Señor, sentir todavía tu presencia en medio nuestro, así como estuvo en medio de la adoración. Que cada uno de nosotros hoy pueda cosechar bendición a partir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a contar algo que me pasa a mí y yo juro que a ustedes no les pasa. Entonces, tranquilos, nadie se sienta así como observado. Resulta que a mí a veces me ha dado porque digo, no, ya, tengo que portarme bien con la comida. Porque vieran que a mí me encanta comer. O sea, es como una de las pasiones de mi vida. Entonces, empiezo como a portarme bien, ¿verdad? Y digo, sí, lunes, porque si uno no empieza el lunes no funciona. Sépanlo. Entonces, lunes empiezo a portarme bien con la comida, pero desde el lunes ya estoy pensando en qué me voy a comer el sábado en la noche, porque ese es el permisito ese es el premio, ¿verdad? Ese es el pecadillo. Y entonces empiezo a decir, no, va a ser algo dulce, no, va a ser algo salado. No, es que mejor pedimos de tal lugar. O le digo a Ale, no, llévame a comer a no sé qué, o a cocinemos tal cosa. Y uno empieza a hacerse una ilusión durante toda la semana con ese asunto que se va a comer, ese 3 lechitos, esa hamburguesita, ¿verdad? Uno empieza como a ilusionarse de verdad en su corazón. Y llega el sábado en la noche y yo me como eso y seguramente era tanta la ilusión, yo no sé, que no me sabe tan rico. Y yo quisiera que hubiera así como una oficina de reclamo nutricional en la cual esas calorías a uno no se las apunten, porque no me supo lo suficientemente rico como para que valiera la pena. Es una barbaridad. Pero yo sé que a ustedes no les pasa eso, solo a mí. Más o menos esa dinámica estaba viviendo el pueblo de Israel cuando el Señor empieza a mandarles los profetas para decirles, hey, lo que están haciendo no está bien y va a tener una consecuencia. Y constantemente los profetas comienzan a decirles este mensaje a ellos. Isaías, uno de los grandes profetas, en el capítulo 66, versículo 1, dice, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra.
Para el momento en que el profeta Isaías escribe esto, el pueblo de Israel había adoptado una dinámica que según ellos era inteligentísima en su relación con el Señor. Y nosotros sabemos, a veces creemos también que es chivísima esa dinámica. Ellos habían decidido cumplir con los ritos, las festividades, las ofrendas, los sacrificios que estaban estipulados para que Dios estuviera tranquilo. Pero aparte de eso, hacían lo que querían. Entre semanas se portaban bien y el sábado era un desastre. Ellos creían que sencillamente con apaciguar a Dios, con lo que en teoría tenían que estar haciendo, todo iba a seguir normal. La bendición de Dios iba a seguir, la protección de Dios iba a seguir, la relación con Dios iba a estar bien. Pero era un asunto en el que ellos no tenían involucrado su corazón y no tenían involucrada verdaderamente su vida. Eso terminaba siendo nada más una formalidad, como pagar los recibos de la casa para seguir funcionando. Nada más, eso era todo. En este versículo que leímos, la palabra hebrea que se usa para bendeciré es nabat y se puede traducir o definir como observar o considerar. Pero es una palabra que tiene una intención o un sentido de mirar algo con una manera intensa. Algo así como escanear. Una mirada intensa, concentrada, ahí, puesta, constante. Y es lo que el Señor está diciendo con respecto a las personas que verdaderamente querían entrar en una relación profunda y real con Él. Dice, a esta persona le pondré atención de manera intensa. Qué lindo que Dios quiera ponernos atención de esa manera. Y este verso nos menciona 3 características que tienen las personas que llegan a tener la atención de Dios sobre su vida de esa manera. Y son las personas que tienen un corazón humilde, que son arrepentidos y que tiemblan ante la palabra de Dios. Y estas 3 cosas son totalmente básicas para que nosotros podamos vivir en el temor de Dios, que es lo que hemos estado estudiando durante esta serie. Y quiero que nos detengamos un ratito en cada una de esas características. Primero vamos a hablar acerca de tener un corazón humilde. Yo creo que a pocas personas les gusta que les digan qué hacer, ¿verdad? A pocos. Digamos, hoy en la mañana me tocó a mí manejar cuando veníamos para acá y cuando entramos al parqueo me dice mi esposo, ay, mira, ahí a la par del carro de tu papá todavía hay campo. Sí, yo sé, yo voy a parquear. Y parqueé ahí porque ya lo había pensado, no porque me lo hubiera dicho, que quede claro. Por cuando si salen y ven mi carro ahí, ¿verdad? Que entendamos la situación. Yo recuerdo, yo no sé cuántos tienen la impresión de conocer a Javier, mi hijo menor. Bueno, nuestro hijo menor, ¿verdad? Es de Alejandro y mío, que quede claro. Javito tiene un carácter que el Señor se lo dio para cambiar este mundo. Gracias, Señor. Pero resulta que cuando Javi tenía alrededor de 2 años, el próximo viernes cumple 5, cuando Javi tenía alrededor de 2 años, empezamos con ese asunto de que no le gustaba que le dijeran qué hacer. Definitivamente no. Pero el peor de esos momentos del día era en la noche cuando ya tocaba lavarse los dientes. 2 años tenía la criaturita. Y Javier y yo podíamos pasar en un pulso media hora para lavarle los dientes. Como en la canción del Bosque de la China, y yo decía que sí y él decía que no. Y el asunto era tan cansado, porque yo no tengo un carácter así como tan confrontativo ni tan fuerte, entonces para mí era muy cansado, que tenía porristas. Más o menos a la hora que tocaba lavarle los dientes, alrededor de las 6 de la tarde, entonces mi mamá y otra tía mía que estaban pendientes del asunto empezaban a mandarle mensajes. Mónica, no afloje. Acuérdese que la mamá es usted.
Ojo la fe, ¿verdad? Mi amor, usted puede. El asunto cambió mucho cuando Javi se dio cuenta de por qué había que lavarse los dientes. Y entonces empezó a lavárselos solos, él quiso aprender a lavárselos solos. Y ahora él va, se lava los dientes y después sale a modelar sus dientes que brillan como estrellitas. Todas las noches, a cada rato. Entonces, pero definitivamente yo creo que es una realidad de nuestra naturaleza quebrantada que no nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gustan que nos marquen la cancha, que nos digan hasta aquí hay que llegar, no te pases de acá. Y es mucho lo que hablábamos la semana pasada con respecto a Adán y a Eva. Pero eventualmente, ojalá más temprano que tarde, necesitamos llegar a entender y abrazar la realidad de que zapatear y decir así lo quiero yo no es la mejor fórmula para la vida. Que necesitamos llegar a rendirnos delante del Señor, de su manera de hacer vida, de sus reglas que fueron hechas para cuidarnos a nosotros, de su voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Y esta actitud en la Biblia se llama humildad. Si nosotros queremos vivir en el temor del Señor, necesitamos ser humildes. Y hay algunas características que podemos examinar si nosotros las tenemos para saber si estamos siendo humildes delante del Señor. En primer lugar, un corazón humilde comprende su dependencia de Dios. Tal vez algunos de ustedes recuerden la parábola de la vid, donde Jesús dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. La gran mayoría de las veces nos damos cuenta de esto cuando estamos remando en la vida con nuestras propias fuerzas y llegamos al momento en que ya los brazos no nos dan y decimos, sí, Señor, te necesito. Necesito estar conectada con vos porque si no, no lo puedo hacer. Ojalá empecemos a funcionar más en equipo con el Señor y no tengamos que llegar tanto a esos momentos de volver a recordar que sin Él como un ingrediente protagónico en nuestra vida, no lo vamos a lograr. En segundo lugar, un corazón humilde acepta su pecado. Como pudimos ver los domingos anteriores que hablamos de Salomón, hablamos de Pedro y hablamos de David, cada uno de ellos, al darse cuenta del error que había cometido, corrió a la presencia del Señor, aceptando su fallo, sin poner excusas, sin poner explicaciones, sin poner, no sé, lo que fuera, nada más aceptando cuál había sido su error y diciendo perdón. En tercer lugar, un corazón humilde acepta su rol de siervo. En Marcos 9:35 Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Y yo creo que el más claro y extremo ejemplo de esto es Jesús mismo. La manera en que Él fue humilde y fue siervo de todas las personas que se encontraron con Él a lo largo de su ministerio terrenal. Ser humilde no es una característica que este mundo exalte, pero el reino del Señor funciona muy, muy diferente y a veces funciona de manera que para este mundo no tiene sentido. Pero si usted y yo estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios aquí en esta tierra, necesitamos funcionar de acuerdo a la mentalidad del Señor, aceptar nuestro rol de siervos. Si realmente hemos tomado una decisión por el Señor, dejar que Él nos moldee y ser siervos como Él fue siervo. En segundo lugar,
La segunda característica que nos dice el texto principal de esta mañana dice que tiene que ser personas arrepentidas, personas que tengan arrepentimiento. Y yo creo que el arrepentimiento, al igual que el temor de Dios, es un tema como que hemos dejado también un poco de lado en nuestra vida como cristianos y en la predicación desde los púlpitos. No es tan popular, pero la realidad es que la Biblia nos llama a que todos necesitamos arrepentirnos, y no una vez, las veces que sean necesarias, necesitamos hacerlo. Muchas veces relacionamos el arrepentimiento con una respuesta emocional, como de culpa, podría ser. Y sí, en el arrepentimiento uno no está muerto de risa, es cierto, pero tiene que incluir algo más, tiene que ir más allá. Necesitamos nosotros, para arrepentirnos, en primer lugar, que esa sea una acción continua en nuestra vida, continua. Sí. Pequeñas, ojalá no grandes, pero también podría ser. Nosotros vamos a llegar a dejar de estar en este proceso cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Pero mientras estemos aquí, somos propensos a tener que arrepentirnos delante del Señor. Y además de ser una actitud y una acción constante, también tiene que haber dos elementos en ese arrepentimiento: un cambio de mentalidad y un cambio de actuar. Si nosotros nada más llegamos donde el Señor sintiéndonos culpables o incómodos o lo que sea, después de haber metido la pata, y le decimos, Señor, perdón, y ya, muy probablemente ese arrepentimiento no va a tener más efecto en nuestra vida. Nosotros necesitamos comprender, y esto es parte de vivir en el temor del Señor, necesitamos comprender por qué eso que hicimos no está bien delante de los ojos del Señor. Conocer el corazón de Dios, conocer nuestro corazón, y como decíamos la semana pasada, comprender que las cosas que quebrantan el corazón de Dios nunca, nunca, nunca van a llenar el nuestro. Nunca. Cuando nosotros comenzamos a pensar de esa manera y comenzamos a analizar las cosas de esa manera, entonces podemos decir, sí, definitivamente esto no es algo que yo quiero en mi vida. No es solamente un, perdón, qué pena, y ya, sino que hay un razonamiento detrás de eso y logramos entender qué es a lo que nuestro Dios nos está llamando. Y entonces viene el cambio de actuar. Nosotros nos alejamos de lo que nos está produciendo pecar. Esto no es un asunto en el que Dios pueda hacer mucho. Somos nosotros los que tenemos que tomar esas decisiones. Somos nosotros los que tenemos que tomar pasos y acciones para evitar seguir en la zona de peligro. Y lo hemos dicho varias veces durante esta serie también. Entre más cerca nosotros queramos vivir de la línea del pecado, más peligro vamos a tener y menos temor de Dios estamos teniendo en nuestra vida. Entre más cerca de la presencia del Señor estemos viviendo nosotros, tanto que la línea del pecado ni siquiera se vea en el horizonte, es donde nosotros estamos viviendo en temor de Dios, porque esto es lo más preciado, es lo más valioso, es lo más precioso que tenemos y no queremos jugarnos ningún chance de perderlo. Una persona que no se arrepiente con verdadera convicción de pecado va a ser una persona sin transformación. Una persona que no se arrepiente con verdadera convicción de pecado no va a tener transformación. En tercer lugar, por lo menos alguien me dijo amén. En tercer lugar, el versículo decía que es una persona que tiembla ante la palabra de Dios.
Y una vez más, ¿recuerdan la diferencia entre vivir en temor de Dios y vivir con miedo de Dios? Aquí no estamos hablando de tener miedo de Dios, sino que nosotros valoramos, amamos y nos apasionamos tanto por la palabra del Señor que cuando la leemos y cuando la escuchamos, todo nuestro ser responde a esa palabra del Señor y hasta temblamos porque nos emociona, porque nos llena, porque nos hace sentir vivos. En Filipenses 2:12, el apóstol Pablo escribió: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Una vez más estamos viendo esas dos palabras juntas, reverencia y temor. Pensemos un poquitito en este versículo. Él le está escribiendo a estos creyentes con los que había disfrutado un tiempo extenso de predicarles, de enseñarles, de comentar con ellos, y ya no estaban cerca. Y les dice: ustedes siempre siguieron mis instrucciones. Siempre. No casi siempre, no a veces, no cuando era fácil, no cuando se veía bonito, no, siempre. Y yo creo que podemos tomar estas palabras del apóstol casi que como si fuera también una nota a pie de página que el Señor nos está haciendo a nosotros. Nosotros necesitamos hacer caso de su palabra siempre. Eso implica una obediencia incondicional a la palabra del Señor. No cuando sí estamos sintiendo su presencia. No cuando sí estamos escuchando su voz. No nada más cuando el Señor está respondiendo a las oraciones como yo quiero que la haga, sino que seguimos haciendo caso y seguimos siendo sujetos a la palabra del Señor, aun cuando estamos en un periodo seco de nuestra vida espiritual y no estamos sintiendo tanto su presencia o no estamos escuchando tanto su voz, o cuando estamos orando y no estamos sintiendo que el Señor está respondiendo inmediatamente. Aún ahí seguimos valorando y respetando la palabra del Señor al 100%. Un creyente que vive en el temor de Dios no solo obedece a Dios, sino que además lo hace con agrado. Lo hace consciente de que eso es lo mejor que hay para su vida. Me gustaría en este apartado, si quieren tomarle foto a las siguientes imágenes, que nos llevemos estas 4 verdades que leí en un libro escrito por John Bevere, es un pastor, y son 4 verdades con respecto a este tema. En primer lugar dice: Dios sabe qué es lo bueno para mí. Dios es amor y yo soy el enfoque de su amor. Dios nunca me dirá que haga algo que me va a dañar. Todo lo que Él indica siempre será lo mejor. Por lo tanto, sin importar cuál sea la indicación, escogeré obedecer con agrado. ¿Las apuntaron? Sí. No. Los devolvemos, no se preocupe. Dios sabe qué es lo bueno para mí. Escogeré obedecer con agrado. Y en esta última frase hay un detalle que vieran que esta semana sencillamente a mí me dio por la nuca. Y he de confesar que lo usé
para tener el mismo efecto con mis hijos. ¿Recuerdan cómo era el comportamiento del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? De todo se quejaban. Es que uno lee eso y a ratos uno hasta que dice, o sea, se quejaban si tenían comida y si no tenían comida, se quejaban si había agua y si no había agua, se quejaban si se estaban moviendo o si no se estaban moviendo, se quejaban si Moisés decía algo o si Moisés no decía algo. Ellos sencillamente se quejaban. Ese era el deporte nacional. Voy a leerles este versículo de Éxodo, dice, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Eso se lo estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel en Egipto. En 1 Corintios 10 se hace mención de 5 cosas por las cuales el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, sino hasta la siguiente generación. Y estas 5 cosas fueron: anhelar lo malo, adorar ídolos, la inmoralidad sexual, probar a Dios y quejarse. ¿Cuánto nos estamos quejando nosotros? ¿Y cuál es la actitud con la que estamos siendo obedientes delante del Señor? Porque muchas veces decimos, sí, yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero qué pereza, yo lo voy a hacer, pero a mí no me parece, que nada más quiero que sepan que no lo estoy haciendo feliz. Necesitamos servirle al Señor con agrado. Esto lo podríamos llamar una feliz obediencia incondicional. Una feliz obediencia incondicional. Esta serie ha implicado que regresemos a temas y a verdades de nuestra vida espiritual que necesitamos retomar. Vivir en el temor del Señor. ¿Cuál es el papel y el lugar que le estamos dando a la palabra del Señor en nuestra vida? Esa verdad, como dijo Jesús, yo soy la verdad. ¿Cómo estamos nosotros lidiando con la tentación y con el pecado? Y estas 3 características que nos muestran cómo nosotros podemos ser firmes en este camino y además de eso, tener esa bendición de Dios sobre nuestra vida. Vivir en el temor de Dios nos llama a darle a Él incondicionalmente el lugar de eminencia en nuestra vida, en todos los aspectos, en todos los momentos. Vivir en el temor de Dios implica comprender y abrazar la manera en que nosotros fuimos creados y entender que solamente en Él vamos a ser puramente felices. Vivir en el temor de Dios nos llama a marcar una línea clara con el pecado. Nos llama a ser tajantes y saber que siempre tendremos la gracia de Dios para hacerle frente a la tentación. Vivir en el temor de Dios nos llama a valorar su palabra por sobre todas las demás, dejando que esa palabra nos transforme y nos moldee de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy que cerramos esta serie, yo quisiera preguntarle a la familia de la Viña del Este: ¿estamos listos y dispuestos para tomar decisiones y pasos concretos para vivir de esta manera? Somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones. E inmediatamente el Señor va a responder a esa decisión. Y yo quisiera que tomemos un ratito para estar en la presencia del Señor en esta mañana. Hoy quise hablar menos que de costumbre,
para que podamos tomar un tiempo y estar en la presencia del Señor.